Hoy estamos aquí para hablar con Miguel Villegas, con Renzo Tamariz y con el ministro de Cultura Alejandro Neira sobre el nuevo libro de Miguel, ¿no? Amor a la camiseta, ¿no? Para mí es un lujo, es un privilegio poder estar aquí hoy en día, el día de hoy, virtualmente en esta mesa virtual, y poder conversar sobre esto, poder conversar sobre esta nueva edición de un libro de fútbol que en nuestro país no es muy común, ¿no? Seguramente hubo un boom y luego hablaremos sobre esto más adelante, a raíz del Mundial de Rusia 2018, ¿no? Hubo un dispare seguro en publicaciones en torno al fútbol, pero que seguramente no es lo más común. No, las grandes editoriales no le dan, no buscan estas temáticas y es ahí donde también este tipo de publicaciones más independientes pues tienen un valor interesante, superior y que hay que tener en cuenta. Como les decía, estoy acompañado de un panel espectacular. Para mí es un privilegio. No voy a decir que no estaba nervioso antes de empezar esto para ver, oye, a ver por dónde vamos, pero nada, quiero empezar saludando al ministro de Cultura, Alejandro Neira, que nos acompaña esta noche para presentar el libro de Miguel Villegas. ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Miguel, Renzo? Para mí es un gusto también poder estar con ustedes. Eh, Creo que ya empezamos en realidad yo a comentarlo porque de verdad lo importante es el libro en este caso. Yo no estoy acá como ministro de Cultura, estoy acá como escritor en primer lugar y como futbolero en segundo o primero, no sé en qué orden, pero estoy muy contento por Miguel porque es un súper libro, ya se lo dije. Más allá de la investigación, los textos son sumamente emotivos. Los buenos libros son, ahora que estaba pensando, como los buenos políticos. Generan empatía de manera inmediata. Y le llaman a uno no solamente por las historias que están dentro del libro, sino por las historias que uno puede evocar a través de un libro. Y eso es algo que a mí me ha pasado completamente con este libro. Uno, porque es un libro de amor al fútbol, en primer lugar, que es el deporte que creo nos convoca y nos gusta a todos. Pero el segundo, porque es un libro que, siendo Miguel un poco menor que yo, hemos casi vivido las mismas emociones del fútbol de los 80s, no tanto de los 70s, yo no he llegado a ver eso, pero ha evocado muchos recuerdos que yo he tenido. Y uno, porque es también un libro de amor al padre, ¿no? Finalmente todos aprendemos, creo, de nuestros padres ese amor al fútbol, a las camisetas, a la pelota. Y estoy seguro que como Miguel al inicio además menciona, y bueno, es recurrente mencionando a su padre, a mí me ha evocado muchos recuerdos muy bonitos que yo he tenido con mi padre en los estadios. Yo vengo de una familia futbolera porque mi primer equipo, el equipo del cual fui hincha, era el equipo del Melgar de 1981, porque mi papá es de Camaná y en ese momento el Melgar del 81, campeón por primera vez de un campeonato, tenía a mis dos primos jugando. Son mucho mayores que yo, pero los Chivos Neira, Ernesto y Genaro Neira, que formaron una delantera espectacular en el año 81, son mis primos grandes, ¿no? Y mi papá me llevaba a ver los partidos de ese equipo y él, esos recuerdos que uno con cariño guarda, como Miguel en el libro, ¿no? Él era hincha acérrimo de la U, yo después me hice hincha de la U, después vi la luz, digamos. Y, y claro, en esas primeras experiencias en el Estadio Nacional, íbamos creo que era la tribuna de Occidente, porque lo invitaban un poco a mi papá, ¿no? Yo muy chiquito, entonces veía todo de estos señores grandes que jugaban la pelota, pero me acuerdo que además el primer encuentro de cariño y de afecto por el fútbol y por la U específicamente, era que una vez, me acuerdo, mi papá compró algo escrito también, era como una pequeña revista, algo de la U, y me hizo acercar, en realidad era él el que quería hacerlo, evidentemente, porque vio a Toto Terry en el estadio. Y me contó la historia de Toto Terry, ¿no? Así como Miguel cuenta la historia de Roberto Martínez, de ese equipo bicampeón del 92-93 de la U.
bueno, en esa época, como digo, campeonó en el 81, pero era una época de un buen equipo de la U también, pero era el amor de mi padre por el ídolo de juventud, ¿no? Que era Toto Terry. Me hizo acercar, y me acuerdo clarito que nos hizo, digamos, me hizo a mí, pero en realidad es para mi viejo, una firma en esa revista, ¿no? Que sabe Dios dónde habrá quedado, pero era como que esto que a alguien le viene y que Miguel lo expresa muy bien aquí, porque es, uno se hace hincha de un equipo, de una camiseta, cuando ve esa en el estadio, pero creo que los padres son los que transmiten esos sentimientos que pueden ser tan profundos y que lo marcan a uno, ¿no? Entonces me acuerdo clarito todo eso, que ha venido mucho a la memoria, porque claro, de nuevo, yo soy más o menos un poquito mayor y quizás el primer equipo ya que recuerdo perfectamente es el de las eliminatorias del 85, más que el 81 lo recuerdo vagamente, la U con una camiseta Power, que es lo súper bacán que tiene este libro, que es que hace el recuento impresionante, me quedo realmente impresionado de la investigación que ha hecho, porque hace el recuento de todas, empezando pues por las que nadie conoce, ¿no? Roberto Perry y San Margaret. ¿Quién va a encontrar que esos fueron los primeros que vistieron a la camiseta peruana, ¿no? Y después, claro, ya en lo más reciente, esas que todos tienen, ¿no? Power, Calvo, Polmer, ya la Penalty, la Adidas, que supuestamente es una de las más bellas de la historia, ¿no? Entonces, la verdad que me ha traído muchísimos recuerdos muy bonitos y todo esto que tiene que ver de alguna manera ya hablando de cultura, no solamente de cultura futbolística, sino de la cultura, que es el coleccionismo, que también tiene una sección de coleccionismo que es muy bacán, no voy a hacer el spoiler porque creo que Miguel nos va a contar esa parte y sobre todo la gráfica, las fotografías que ha conseguido que son espectaculares de estos coleccionistas de camisetas históricas, que es algo que a todos los que coleccionamos cosas o que trabajamos para preservar la memoria, como hacemos los que trabajamos en cultura, en los museos, en distintos espacios, lugares de memoria, es como que muy importante y que ahí uno encuentra pues el dato de amor a la camiseta que creo que Miguel lo pone muy bien, ¿no? Esta memoria colectiva tiene que ver también en la historia reciente. La historia reciente, por suerte, no tenemos guerras, tenemos muchas épicas vinculadas al deporte, incluye también un pedacito del vóley peruano, que también es una épica personal o particular, digamos. Y hay otros recuerdos que para mí son muy gratos porque, por ejemplo, cuando habla pues, de Chumpitaz, el respeto que genera en toda una generación o en varias generaciones, es algo realmente conmovedor y yo también tengo un recuerdo muy bonito porque los hijos de Chumpitaz jugaban o estudiaron en mi colegio, eran mayores que yo también en La Salle, y era como que cada olimpiada llegaba Héctor Chumpitaz y recuerdo mi primer año de primaria que estar todos en el estadio del colegio y llega pues Chumpitaz, que es la estrella máxima del fútbol peruano, a tomar el juramento de todos los enanos que estábamos ahí, uniformados pues con los colores de las selecciones de fútbol del Mundial del 82, ¿verdad? Lo que iba a ser el Mundial del 82, y jurando, pero en la voz del capitán de América, no solo del Perú. Entonces, bueno, de nuevo, creo que los grandes libros traen grandes historias y sobre todo a uno le traen grandes recuerdos y grandes memorias de las que uno, sobre todo los que escribimos, nos gustaría escribir en algún momento, ¿no? Yo en algunos casos he escrito de fútbol, pero casi siempre entre las novelas de espía, los cuentos, cosas muy mezcladas ahí, pero siempre el fútbol ha estado presente y con historias también que tienen que ver, pues, digamos, fuertes. Y hay una cosa que yo le dije al inicio que le iba a dejar una tarea a Miguel, porque hay una cosa que falta, digamos, ¿no? La investigación es impecable en todo sentido, pero hay una cosa que ahora conversaba, mis hermanas son mayores y mis hermanas sí son de la época de los 70, digamos, y les preguntaba, porque un recuerdo de infancia mío era que mi papá, no recuerdo mío, sino recuerdo que me hayan contado y haber visto recortes. Mi papá trabajó toda su vida en una fábrica de confecciones textiles y, y en un momento, bueno, ya yo lo que recuerdo era que hacían, no sé, ropa interior, hasta buzos, pero en un momento, en determinado momento de la historia,
no sé si lo hacían ellos o encargaban, hicieron los ternos de la selección peruana de 1970, que eran los ternos Superjet. Y me acuerdo clarito porque la propaganda era un jet despegando, ya lo confirmé con mi hermana, era como un jet despegando y decía, ¿no? Algo así como Terno Superjet, visten a la selección peruana. Y nosotros que hemos tenido no muchos recuerdos, yo no sé si en el 78 hubo algo de eso, presumo que en el 30 todo era tan formal que era casi lo normal y no creo que haya habido, o quizás esta fábrica. Pero claro, todos hemos visto, valga la propaganda, John Holden, que fue los que vistieron a la selección peruana y que causó pues también sensación porque todos hicieron una sesión de fotos que salió pues en todos lados. Mucha gente se compró estas corbatas rojas con un hilo blanco, muy bonitas, dicho sea de paso. Pero esa es ya para el siguiente libro, para la segunda edición, para que pueda completarla con eso, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a Alejandro por tu valioso aporte, súper interesante lo que comentas y la visión que cada uno le puede dar a un libro. Eso me llama mucho la atención. Y en algún momento Miguel lo comentaba y ahora seguramente va a entrar mucho más en detalle, que este es un libro incluso de amor, ¿no? Y me pasaba a mí también cuando lo veía, lo revisaba, cuando lo empecé a leer, porque me regresaba a momentos. Yo soy más de la generación en la que empecé a ver el fútbol en los años 90, ¿no? Y estos primeros años de los 90 y que cada vez que yo me cruzo con algún video en YouTube, alguna foto, alguna revista, tiene alguna nostalgia que yo no sé explicar por qué me genera eso, ¿no? Tendrá que ver que con los años con los que empecé a ver el fútbol, la primera vez que mi papá, mi tío me llevaron al estadio, pero cualquier cosa de fútbol que yo veo de los 90 me genera una nostalgia, la verdad es algo que no puedo explicar. Y digo, oye, qué chévere era el fútbol en los 90. Y tal vez no era tanto así, pero no sé, hay algo ahí que me hizo recordar a medida que revisaba el libro, las camisetas y todas las historias que se pueden contar, que le damos un valor distinto tal vez a estas historias que se van quedando en el tiempo y que cada vez que las vamos revisando, pues van obteniendo otro tipo de valor, vamos sumándole experiencias distintas, no lo sé, vamos conversando sobre eso. Quiero presentar también a Renzo Tamariz, ¿no? Antes de ir con Miguel, lo vamos a dejar para el final, para que nos explique un poco más sobre su obra. Renzo, director del Festival de Cine Minuto 90, un poco el creador de esto para que estemos acá hoy en día. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Qué tal? Hola, Humberto, Miguel, Alejandro. Bien, estoy bien, a pesar de un poco tarde, pero bien, motivado, agradecido, contento. La verdad es un placer que estén acá, ya se los había dicho hace un rato. Un placer que estén aquí en Minuto 90, un placer que podamos compartir esto, a pesar de que ya con Humberto, con Miguel ya habíamos estado, pues, ¿no? Tú lo decías desde los inicios de Minuto 90, y con Alejandro esta comunicación que habíamos tenido previamente, aunque sea por correo, primera vez que nos vemos, por decirlo ya en persona, en esta nueva modalidad de vernos, ¿no? Eso, primero estoy encantado de ser parte de este nuevo hito, ¿no? Pues de Miguel, porque yo revisaba un poco esta nota que se ha publicado recién sobre el libro. Me quedé con una parte, Miguel, ahí, quería empezar por ahí, porque Alejandro, un poco hablando del libro, y tú también, Humberto, me hicieron recordar algunas cosas, claro, ¿no? Relacionadas a nuestras vivencias con el fútbol y lo nostálgico que somos, ¿no? De esas vivencias. Creo que, no sé, nosotros que somos futboleros, siempre que conversamos con alguien nuevo, o estamos conociendo a alguien y quizás coincidimos en esos puntos, como que se nos abren un poco más los ojos y tenemos algo que contar relacionado al fútbol o algo así, ¿no? Entonces, en esta nota, Miguel, ¿no? Pues le preguntan, pues, ¿no? Sobre el libro y Miguel, tú respondes, yo no soy un escritor, ¿no? Yo soy un reportero que le gusta contar. Y me gustó eso, me quedé pensando en eso, y en el proceso, pues, ¿no? Cómo comienzas esas primeras líneas, cómo terminas de cerrar la idea después de un tiempo, y también te pregunta, pues, ¿no? ¿En qué momento decides, ¿no? Hacerlo? Y
y comienzas con cuando uno se ahoga, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué me quedo con esa retórica? Porque claro, nosotros que nos gusta también el fútbol como el juego, pero esto que llamamos nosotros el otro fútbol, el cine, ¿no? El cine, la literatura, las exposiciones relacionadas o las actividades culturales en torno al fútbol, detrás de todo eso hay un valor, pues, ¿no? Entonces, me quedé pensando en algunos otros frases, pero en esos dos puntos, Miguel, porque quiero saber ahora cómo te sientes, ¿no? Porque viene cuando recién comienzas, cuando terminas, culminas el libro, y ahora que ya está en tus manos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué se viene? Eh, Ahora mucho más abrumado de lo que estaba ayer, ¿no? Claramente, porque eh, cuando uno, cuando uno escribe algo, cuando uno publica algo, medio se desnuda, ¿no? Medio se expone y a mí no me gusta ni desnudarme en público, ni exponerme, porque, eh, porque me gusta guardar las cosas para mí, para mis amigos y tal, para mi familia. Pero sí llega un momento en el que, como lo decía en la nota, que con mucha generosidad publicó Jason Curry en El Comercio, eh, escribir un libro es un proyecto personal y es un proceso largo y es un trabajo y es muy ambicioso. Y él me preguntaba qué es lo que uno siente o qué es lo que uno, qué le pasa a uno cuando decide tomar esa decisión. Y a mí lo único que se me ocurre y lo que me ha pasado cuando me he involucrado en algún proyecto personal mío o he sido invitado a algún proyecto es eso. Yo siento que me ahogo y que esto tiene que salir del lugar en el que está. Pero no quería seguir sin agradecerte a ti, Alejandro, agradecerte a ti, Humberto, agradecerte a ti, Renzo, por acompañarme de esta forma, que quizás no es la que quisiéramos, pero que es la más cercana y yo la siento así de cercana y siento además el respeto y el cariño con que se han acercado al libro. Y todo lo que han dicho Alejandro, Humberto y Renzo es un poco lo que yo quería que alguien descubra. Claramente el libro está escrito para mi papá, por lo valiente que es, por lo sabio que ha sido conmigo, por sus herencias, por sus afectos y por su camiseta. Y porque yo creo mucho, ahora que soy papá, que, que el mejor contagio es a partir de lo que uno hace, ¿no? Mi viejo nunca me dijo que sea futbolista, claramente yo no tenía ni las aptitudes ni las habilidades. Tampoco me dijo nunca que quería que sea periodista o escritor, pero siempre se encargó, o que escribiera algo, pero siempre se encargó, uno, de hacer deporte toda la vida, él, de jugar al fútbol toda la vida, y de tener cerca, a mi alcance cuando era muy chico, y después en una biblioteca que él formó y fundó con mucho cuidado, libros a la mano. Entonces, todo eso que él hizo de niño yo, ha terminado como consecuencia de todas estas cosas bastante primitivas y salvajes que hago ahora. Qué buena, qué buena. Gracias. No, y hay algo que a mí me llama mucho la atención y quiero leer algo que dice acá en la parte de atrás del libro, Amor a la camiseta. Este libro nace de la curiosidad, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso inicial para iniciar esto, ¿no? Un libro que seguramente se gestó o terminó de darse forma durante la pandemia, ¿no? En un contexto distinto, complicado. Cuéntanos un poco sobre eso.
Yo he tenido la bendición, la suerte, tengo la bendición, la suerte de trabajar en el diario El Comercio y tener cerca, quizás ahora no tanto, el maravilloso archivo histórico que tiene. Entonces es absolutamente seductor no pasar por allí, los años que yo he trabajado en la casona, en el centro de Lima, en Miro Quesada, y no detenerse un rato a ver algún recorte, alguna página, buscar alguna fotografía y tal. Yo he sido y soy un fanático del archivo. Pero además ha ocurrido algo curioso, ¿no? Yo he trabajado todo el tiempo en el centro de Lima y las calles del centro de Lima en sí mismas siempre me despertaron curiosidad, siempre los jirones por los que yo caminé durante 10 años y de noche y algunas madrugadas, no pocas, pero algunas, eh, eh, siempre me parecieron puertas abiertas para descubrir cosas. El Jirón Quilca, por ejemplo, la Plaza San Martín, el Jirón de la Unión, el Jirón Trujillo, en todos esos lugares en los que además venden cosas que que los más incautos calificarían como basura, que para otros son un tesoro, ¿no? Relojes viejos, revistas antiguas, monedas, de todo. Y siempre se me hizo natural, mientras yo volvía a mi casa, pasar por ahí y encontrarme siempre con algo. Así que eso que yo creía que era un acumulador, resulta que había una semilla de coleccionista dentro mío. Y, digamos, pero respondiendo lo que me preguntas, yo creo que acaso hay una habilidad que un periodista, que un reportero tiene que desarrollar todo el tiempo y todos los días, que es eso, ¿no? La curiosidad. Si uno no es curioso, si uno no mira lo que otros solamente ven, probablemente su trabajo y las cosas que termina publicando serán y estarán siempre en la medianía, ¿no? Para el libro ocurrió que me encontré con una serie de cosas que me parecía que necesitaban contarse de otra manera, ¿no? Una camiseta que usó Teófilo Cubillas en 1972, de Confecciones Cárdenas, el año en que él fue elegido el mejor futbolista de América, me hizo darme cuenta de que había algo para contar. Pero también fotografías, recortes. Soy un acumulador, yo, y un curioso. Y si bien no me han largado de mi casa todavía, tiene que ver mucho con el cariño que me tienen, ¿no? Sin duda alguna, porque mi casa está llena de recortes y libros viejos y revistas y monedas y papelitos y todo tipo de cosas. A veces ocurre que se pueden producir proyectos así, como muera la camiseta, y a veces simplemente es un ropero más lleno de cosas que en algún momento se van a usar para algo, ¿no? Qué lindo, ¿no? También Porque pueden volver porque a Quilca, además, si no, en cualquier caso, ¿no? Claro, claro, sí. Además hay una cosa, yo no sé si les pasó a ustedes, ¿no? Que con la pandemia y con la cuarentena yo volví a descubrir mi casa, ¿no? Claro. Volví a ver lo que tenía en mis cajones, volví a ver lo que había en mi casa, lo que tenía en mi casa, en todo sentido, ¿no? A veces uno mira siempre lo que hay afuera y no se detiene a pensar en lo que uno tiene, en las cosas que uno tiene adentro, que son siempre tan valiosas porque es tu casa, ¿no? Ahora es interesante porque Humberto justo decía, y a mí me ha pasado también en los 90, nosotros los que en los 90 ya había entrado a la universidad, pero es la época en que salen estas nuevas revistas también, ¿no? Que son Estadio, Once, Gráfico, en la peor época del fútbol peruano, probablemente al inicio de los 90 sobre todo. sí. Pero salen estas que son muy buenas revistas, muchas de ellas, y bueno, muchos de los periodistas que hasta ahora
están vigentes son de esa época un poco, seguramente Miguel ha aprendido ahí. Y yo que soy más antiguo o que veía las revistas más antiguas y que también cuando iba a Quilca a revisar, yo soy de los que iban con 10, 20 soles a comprarme caretas antiguas. Para leer, para investigar un poco, para volver al pasado, un poco para volver a la época cuando tengo que investigar o escribir algo, pero te va a haber pasado a ti porque mucho de lo que encuentro aquí, evidentemente, pues también tiene ya de esta época más antigua de Ovación, ¿no? Y de los diarios, seguramente Última Hora, Crónica, algunos que tenían datos, evidentemente tú tienes la suerte después de haber visto el archivo histórico del comercio, pero hay otras, estas revistas que son bien interesantes porque terminamos todos siendo un poco coleccionistas y creo que todos los que amamos el fútbol también somos fetichistas de alguna manera, ¿no? O sea, nos gusta conocer así como tú, se nota clarito, más allá de esto del amor al padre, que me parece muy lindo además y es un homenaje que estoy seguro que tu papá va a estar muy feliz por eso, es ver el fetiche de conocer el dato que probablemente nadie más sepa, ¿no? Pero que entre futboleros todos lo saben. Seguramente a ustedes les pasa con sus amigos que discutían horas de horas para saber de qué color habían sido las medias que habían utilizado tal jugador en el 82, porque no habían sido las mismas que el 83. Una cosa así que es completamente absurda, pero que creo que todos los futboleros terminamos en esas discusiones. Yo he dejado ese tipo de discusiones hace un tiempo. Creo que por suerte me dedico a otras cosas, pero esas son las cosas que a uno lo hacen amar este deporte y, bueno, y crear amistades, porque creo que eso también es lo que hacen este tipo de libros, ¿no? Sí, me parece que sí, un poco lo que me quedé también con esto que decías, Miguel, que es que hay diferentes maneras de contar, ¿no? Hay otras maneras de contar las historias, ¿no? Y ahí seguro Alejandro, desde su visión literaria, también Humberto, su experiencia con De Contra, en este tiempo también tendrán esa mirada. Y qué curioso que detrás de una camiseta, pues, ¿no? Porque, claro, tú podrías decir, pues, ¿no? De las camisetas, ¿cuántas historias hay, no? ¿Cuántas historias hay por contar de las camisetas, no? Yo particularmente me la puse para sentirme un poco más cerca, y también seguro porque hoy juega Perú, y claro, cada camiseta tú por ahí que no, seguro en nuestro día a día, en nuestros días apurados, no pensamos mucho, pero si coges una camiseta por ahí y te pones a pensar un poco qué significa ella, claro, todos tenemos algo una relación de amor, sea cual sea la medida, con esto, ¿no? Entonces, yo la verdad que te felicito, Miguel, la verdad que yo creo que es un placer también compartir esto de estar unidos a través de la literatura que tiene que ver, no es más que dentro del fútbol, pues, ¿no? Entonces, yo la verdad que, nada, yo te felicito, te mando un abrazo así a la distancia, espero que sea pronto nuevamente así, pero no quería dejar de felicitarlo, aunque estemos a la mitad de la conversación. Nada, Humberto, sí. Hay una cosa que tú hablabas de la camiseta que no me gustaría que se me vaya la idea. Es que, y apelo aquí a la memoria de Alejandro, yo no sé si otra actividad académica, cultural, social, la que sea, en la historia reciente del Perú, sedujo tanto a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, señoras, señores, abuelos, etcétera, a ponerse la camiseta de Perú o de la selección, no quiero entrar en esa polémica, para caminar en el parque, ¿no? Yo tengo 41 años, yo nunca vi que eso ocurría, y eso ocurrió gracias a la camiseta de la selección en el Mundial. Entonces, sí. Tiene un valor importante. Claro. Total. Quiero contar algo curioso ahí. A mí me pasa con una camiseta. Yo no soy un coleccionista de camisetas. Tengo algunas, sí, pero no, quizás porque es un joven medio caro. Pero a mí me pasaba cuando era mucho más chico, porque yo también soy de La Salle, lasallano como Alejandro, y yo no era, digamos, un superdotado en el fútbol, y en algún momento fue la selección del colegio. No sé cómo llegué ahí, pero resulta que tenía mi camiseta de Adecore, pues, con la que se jugaba Adecore. Entonces, a mí me pasaba que, a ver, yo soy hincha de la U también y tenía muchas camisetas de la U y qué sé yo, o de la selección, o de otras que me regalaban,
pero tenía algo, cuando era más chico, recuerdo que algo muy especial con ese. Y de hecho, ahora no la tengo porque no estoy en Lima, pero está en mi casa, ¿no? O sea, más chica, qué sé yo, pero está ahí, ¿no? Entonces yo tampoco no soy consciente de que la guardo, pero está allí y algo de historia debe tener, ¿no? Entonces esto de que, como decía Miguel, de aferrarnos a esto, es significativo. Y qué bonito que se pueda llevar a una obra, ¿no? En este caso literaria. Mencionábamos lo de las camisetas y cómo la gente la vestía con orgullo, ¿no? Ahora recientemente, y yo me acuerdo que, o sea, 2018 la gente iba con su camiseta al trabajo, ¿no? Tal cual. Eso no ocurría, no, te encontrabas con un peruano en otro país y no tenía la camiseta, y ahora te la encontrabas en tu trabajo, un partido amistoso de Perú, ni siquiera el Mundial, ¿eh? Y las personas estaban con su camiseta. Creo que es algo simbólico y que de hecho funcionó súper bien. Y ahora que comentaban esto de las historias y las revistas, y tantas historias que seguramente desde mi lado, desde este lado en el cual, bueno, no lo comenté al inicio, pero hace unos años iniciamos este proyecto de librería especializada en solamente temas de fútbol. Increíble. Nació como una idea, un hobby, y nos terminamos metiendo en esto y viendo que realmente hay gente que le gusta leer sobre esto, ¿no? Y fuimos encontrando y conversando con las personas con las que estamos viendo el tema o amigos en común, decimos, oye, tantas historias del fútbol peruano que estamos seguros que, no sé, en otro país, con otras iniciativas, otro tipo de cultura, tal vez, ¿no? No lo sé, ahí suelto un poco la pregunta, se hubiesen convertido en libros, ¿no? Y enumerábamos por lo menos unas 10 historias que tal vez en otro lugar serían un libro, no solamente uno, tal vez 2, 3 libros. Se me viene a la cabeza, no sé, la selección de hace 20 años, por ejemplo, solamente, ¿no? ¿Qué creemos? Tal vez tú, Miguel, que te hace que estamos en tu segundo libro y que yo sé que tú también piensas que la literatura deportiva en el Perú tiene por explotarse todavía, ¿no? Y tal vez ese es un trabajo que puede recaer más en los periodistas deportivos. ¿Cuál es tu opinión ahí? Tú que te has animado a escribir, tú mismo lo dices, no eres un escritor, eres un reportero que cuenta, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? Yo, a ver, creo que producto de la juventud y de la audacia de la juventud, hace algunos años yo dije o escribí en alguna nota que los periodistas deportivos estábamos en deuda, ¿no? En deuda con la literatura deportiva del país. Y creo que no debí usar el plural porque no me corresponde primero y porque cada quien determina y decide un poco sobre su influencia en determinada actividad, en este caso en la literatura deportiva. Pero sí me genera a mí, y siempre arrastro con eso en alguna clase, cuando he tenido la chance de dictar, o en alguna reunión de amigos, sí arrastro esta cosa que me fastidia cuando no sé, he podido estar en algún aeropuerto en Santiago, en Buenos Aires o en algún lugar y hay una pila de libros sobre todas las actividades, no solo futbolísticas, sino deportivas de ese país. Y hay biografías, y hay libros gráficos, y hay libros de crónicas, etc. Y, y aquí es como, como mucho más Indiana Jones este proceso de ir a buscar y de encontrar un libro sobre deportes o sobre fútbol escrito por periodistas deportivos. Creo que es una, creo que es una deuda para quienes sientan que lo pueden hacer. Yo conozco periodistas muy capos y muy sabuesos y muy interesados, a los que probablemente les falta ese gatillador o esa salvaje idea que a algunos se nos aparece de cuando en cuando, o amigos muy optimistas como los tengo yo en el diario, que cuando les pido convencerme de no hacer algo, más bien me dicen que sí lo hago. Creo que depende, eso de literatura es bien interesante porque, claro, hay buenos libros de fútbol, los argentinos, bueno,
Sacheri, o sea, hay varios escritores que escriben de fútbol, por ejemplo, pero, bueno, de nuevo, para empezar con los recuerdos, y todo depende de la narración. A mí lo que me gusta, y por supuesto también me gusta esto de Miguel, es que son libros que están bien escritos, si no, no hay forma. Uno no puede hacer simplemente una compilación de las camisetas. Las historias son las que te llaman y las que convocan a la gente finalmente, ¿no? Y las que te levantan el sentimiento de, oye, sí, y de recordar otras cosas. A mí, por ejemplo, todo esto del fútbol, las buenas historias que empecé a leer y que con lo que casi que empecé a leer, aprendí a leer casi de niño fue, seguramente ustedes se acuerdan, las revistas Copa 82, que son sobre el Mundial del 82, quizás no las recuerden los más jóvenes, evidentemente, pero se encuentran también en estos sitios donde, en Quilca, ¿no? Donde venden revistas antiguas, y son revistas que eran españolas, pero en realidad estaban, por lo menos la versión aquí, eran redactadas por argentinos que tienen una gran tradición de crónica deportiva, no solamente de fútbol, ¿no? El gráfico era pues todas las crónicas del gráfico de los años 70, 80 que uno encontraba, en realidad los textos eran de gran calidad como narración, es decir, como narración de peleas de box, de Fórmula 1, o sea, porque claro, tenían pues no sé, tenis, Guillermo Vilas, a Reutemann en Fórmula 1, a los grandes jugadores de fútbol de la selección campeona del 78. Entonces, hay una tradición ahí que en Argentina, claro, se deriva luego una literatura de fútbol, digamos, acá es muy incipiente, o sea, hay pocos textos. Uno lo presentamos en el Centro Cultural, me acuerdo contigo, Miguel, que era Sí, claro. Benditos, si no me equivoco. Benditos. Ahí, claro, se puso de moda como en la literatura, obviamente en la época del Mundial de Rusia, y salieron el libro de Irigoyen, Benditos, salieron unos cuantos con muy buenos textos, pero quedaron ahí, y después nadie le ha agarrado, salvo tú, creo, en realidad nadie como que ha intentado seguir en eso. Y de novelas, salvo, creo que Santiago Roncagliolo con La Pena Máxima, que mezcla la historia de la Argentina 78 con la historia política, digamos, del país, casi nadie se ha aventurado. El fútbol, claro, para los escritores tiene esto como que es algo pues menor, ¿no? Tiene esta idea de Borges, que el fútbol pues es para, ¿no? Gente vulgar, digamos, y que no merece... Pero pues, ahí está, claro. Ahora, lo que pasa es que Borges era ciego, ¿no? Hay que decir eso. O sea, digamos, no llegó a ver el fútbol como épica. La épica de él son, y lo reconoce, en el cine que llegó a ver hasta, no sé, películas tipo de cobolladas, que se parecen a lo de los gauchos, que es su pasión, y las guerras. Pero yo creo que, claro, en el finales del siglo XX y ahora inicios del XXI, esa épica se cuenta en muchos casos a través, o se puede contar, digamos, si se cuenta bien a través del fútbol, que es de nuevo, es la historia de pasiones. Y solo así como antes la guerra, ¿no? Como ahora la política también, el fútbol despierta ese tipo de sentimientos que solo a veces la narrativa, digamos, o la literatura puede canalizar. En el caso de Miguel, bueno, es la crónica deportiva, pero que cada una de esas historias en realidad es un relato por sí mismo, y una historia que bien podría ser tranquilamente el germen pues, de un cuento, o una novela, o de algo que quiere escribir, porque historias en realidad depende cómo le agarre cada quien. Un solo partido puede ser una gran novela, digamos, ¿no? Para mí, estaba tratando de recordar en dónde. Es un libro que no ha salido por la pandemia y porque soy ministro, que tengo listo para salir, que se llama Traiciones Peruanas. Y son historias de traidores. Casi todos traidores a la patria en la época de guerra, ¿no? Pero uno, que a mí me parece injustísimo, es el Cheo Acasuso. La historia de ese partido que nos gana Chile 4-2, ¿no? Es una historia dramática, realmente. Es una historia increíble de un drama que Acasuso lo saca en el minuto 25, creo, después de 3 goles. Entra Ramón Quiroga, que estaba hecho pues una cosa enorme, ya casi retirado del fútbol. Entra y juega ese partido y juega el siguiente partido del repechaje, ¿no? Y nos eliminan en el repechaje. Pero es un partido dramático, ¿no? Y hay partidos así dramáticos. El otro día vi uno, porque estaba en Ecuador, y yo no sabía, el expresidente Jaime Roldós
bueno, hubo un accidente aéreo que es dudoso, en fin, pero murió el día, él fue al Estadio Atahualpa de Quito. La historia la voy a escribir porque me pareció increíble. Fue al Estadio Atahualpa de Quito, era poco después del conflicto del falso Paquilla con el Perú. Él toma una avioneta para ir hacia el sur, pero su idea era regresar a Guayaquil, porque ese día jugaba el primer partido Ecuador contra Chile por las eliminatorias del 81. Terminan empatando, pero la narración, la he visto en un documental, es Pedro Carcuro, que es además chileno muy conocido, narrador, reportero, va narrando y dice, hay algo raro que está pasando. El juez Cardelino, que era un uruguayo, se ve y nos llegan las noticias de que ha fallecido el presidente del Ecuador. Se genera en el estadio tal clima que el árbitro agarra la pelota y está a punto de parar el partido en el primer tiempo, finalizando el primer tiempo, pero porque se da cuenta que hay algo extraño que está pasando que no se sabe bien qué es, porque les pasan la voz y nadie entiende que ha muerto el presidente de su país y está jugando a la selección del Ecuador. Entonces, claro, cuando uno agarra esas historias dice, pucha, que esta es una épica finalmente si uno la narra bien, ¿no? O la cuenta bien, pero es un poco eso, ¿no? Y eso tiene evidentemente los textos que como los de Miguel, pues ahí te sacan además estas épicas de los partidos, pues, de Chumpitas con la selección de América, del combinado Alianza Municipal, y bueno, todo esto se traduce, lo cual es muy, digamos, dice muy bien de la pluma de Miguel, es que todo eso se traduce finalmente en camisetas, ¿no? Como una camiseta puede tener toda una historia detrás de esto que, nada, es un pedazo de tela que finalmente es algo simbólico, ¿no? Y en esa línea Miguel, ¿te inspiraste en alguien particular o alguien crees que te inspiró para partes del libro, más allá de las historias? Antes que me olvide, y a propósito de lo que decía Alejandro, Dale. las camisetas de El Che Casuso, de esa eliminatoria, son de las más buscadas y de las más cotizadas en el mercado. ¿De qué año era? 85. Eliminatoria del 85. Sí. Camiseta Adidas, si no me equivoco, morada, en fin, uva, si quieres. Pero yo soy un lector, o trato de ser un lector. Me pones en un aprieto cuando me preguntas si me inspiré en alguien o si claro. hubo algo o digamos esa línea que mencionaba Alejandro, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, Sacheri, Fontana Rosa, no sé, sí, gente que se ha involucrado con el fútbol y tú dices, oye, hay que seguir una, ¿no? Sí, ¿no? Sin duda. No necesariamente o sea, sí. Yo una de las primeras cosas que hice los primeros meses de pandemia fue, además de derrotarme, además de aprender a hacer pan aquí en mi casa y tratar de cocinar el pollo y todo eso, descubrir la fórmula exacta entre el alcohol y el agua para la combinación, que sea de 70 grados y tal, fue volver a la biblioteca que yo tengo acá, a las cosas que había dejado pendientes, y ahí me encontré con una serie de cosas que yo he ido comprando y libros me refiero, que fui comprando, que me fueron regalando, que había dejado a medio leer o que no había abordado porque uno vive en la calle, porque sí. Y claro, sobre eso hay mucho de literatura deportiva española, argentina. Yo vuelvo mucho a algunos autores que determinan mi gusto por la música a la hora de contar, por el dato a la hora de contar, por la reflexión, si quieres, a la hora de contar, y también por lo inédito, que era un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Vuelvo mucho a Valdano, a Jorge, vuelvo mucho a Javier Marías, he leído mucho en los últimos años a Andrés Burgo, vuelvo el Beco. El Beco, claro. Y vuelvo al gráfico, ¿no? Al viejo gráfico, ¿no? Así que toda esa suma fue incubando, ¿no? Y me ayudó a germinar.
No, definitivamente yo me quedo con algo que van diciendo y es como hay cientos de historias, va a depender mucho cómo las contemos, ¿no? Y es ahí donde encuentro yo un valor importantísimo en lo que has hecho, Miguel, en este libro, y espero que pronto todos lo puedan leer y como en camisetas que uno ni se acuerda, hay una historia detrás y cómo vas contando esta historia termina siendo súper interesante y termina pegando y seguramente va a ser algo que yo mañana, cuando pueda conversar con amigos o me pueda juntar, no sé si virtualmente o quién sabe ya, vamos a comentar sobre esto, ¿no? Y de hecho, yo revisaba el libro y había historias que yo no sabía un poco porque de años 80 hablamos un poco tal vez se menciona este partido, ¿no? Y en el de Perú con Francia en el Parque de los Príncipes, y hay una historia ahí que involucra a Oblitas y bueno, el libro tiene una serie de imágenes, ¿no? Tiene una serie de imágenes que seguramente son especiales, ¿no? Para ti, y cómo cómo las fuiste encontrando, tal vez las podamos ver, y cómo cada una de estas tiene una historia detrás, ¿no? Tiene una historia detrás, yo te decía, me pegué con esta historia la historia de Mifflin y Pelé, ¿no? Una relación muy cercana entre ellos dos. Entiendo, tú has hablado con Ramón, ¿no? Y tienes mucho más detalle un poco de la relación que puede tener con Pelé y cómo hay una camiseta de por medio, ¿no? Y seguramente mucha gente no sabe que hay, ¿no? Entonces, no sé, cuéntanos un poco más sobre, sin entrar en tanto detalle seguramente, ¿no? Pero las historias que podemos ir viendo, cómo las fuiste encontrando, cómo fueron llamando tu atención, ¿te las encontraste o fuiste tras ellas? Cuéntanos un poco sobre eso, tal vez. Yo no tenía mucha idea de en qué se iba a ir transformando el libro, ¿no? Yo primero, la semilla de algunos de estos textos fueron publicados en el diario El Comercio, en un tamaño mucho más chico, pero yo nunca supe hasta que conocí a alguien, a un coleccionista, a quien le tengo mucho cariño y mucho respeto, Miguel Montalvo Robertson, que este libro podía ser mucho más que un libro de textos, que podía ser, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Un libro que venga acompañado con una serie de imágenes inéditas digamos, que sean la prueba de lo que se está contando allí. Y también que tenga una parte estadística que ayude ayude a los estadísticos, espero, que son muchos y a veces muy pocos, pero muy buenos, por lo menos los que yo conozco, con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, a desarrollar esta línea de partidos oficiales de las selecciones peruanas adultas y de menores, y qué camiseta usaron, ¿no? Qué marca de camiseta usaron, que es también algo que tiene el libro. Pero a veces las imágenes hablan mejor que uno, ¿no? No sé si las podemos ver o las vamos a ver, pero a veces terminan por contar o terminan por dejar muchos más cabos sueltos para que alguien las mire y pueda seguir contando cosas, ¿no? Fueron apareciendo, me las fui encontrando, algunas las tenía, soy un cachivachero, eso creo que es lo que soy, y las fui encontrando y las fui cazando también y las fui curando. Es un verbo que he aprendido en pandemia para tenerlas en el momento correcto en el que puedan darle brillo a un proyecto así, ¿no? No, genial, genial. Hay algo ahí que mencionabas, ¿no? Cómo uno va recordando las camisetas. Ahorita estamos viendo una camiseta, bueno, estamos viendo la serie de imágenes, ¿no? Que aparecen en el libro. La primera camiseta de Pablo Guerrero,
eso me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención, no lo tenía, obviamente, es parte de la búsqueda, pero seguramente cuando hablamos de las marcas de las camisetas, y también lo mencionabas cuando hablabas de precisamente la universitario, ¿no? Más la Anchor, ¿no? Uno cómo va relacionando las marcas, incluso patrocinadores que no tienen nada que ver y que hoy en día ni existen, y seguimos referenciando de esa manera a muchas camisetas, ¿no? Y pasa con todos Claro, los claro. equipos, ¿no? Sí, sí. Realmente también te pasa, Renzo, como hincha, que va referenciando camisetas con marcas que aparecen ahí, Lanchor, en otros momentos la de Cuqueña, no sé, por decir dos ejemplos que se me vienen a la mente ahorita, ¿no? Claro, de hecho o las marcas o los sponsors bautizan a las camisetas, ¿no? La Adidas del 78, ¿no? La Adidas del 81, en el caso de Perú. La Anchor, que es una suerte de La camiseta Nicolini. deseada por cualquier hincha de la U. O incluso en el caso de Alianza, Lima, no sé, las camisetas Puma de finales de los 80. Wow. O las mismas camisetas Puma que utilizó Cristal, ¿no? También hacia esos años. Sí, las marcas bautizan a las camisetas, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso a mí me parece maravilloso, y yo que en el día a día a veces soy un poco más metido del otro lado, del lado del marketing. Muchas veces las marcas hoy en día no tienen eso, no saben de eso incluso. Entonces a veces uno les cuenta, man, ya no sabía que Puma vistió a Cristal en tal año, ¿no? O la U. No lo tienen mapeado, entonces es parte de la historia que, si ellos no lo saben, obviamente hoy en día queda en desuso, ¿no? Y estamos precisamente a través de este tipo de textos para recordarlos y para poner en valor, ¿no? Para poner en valor esto, para mí es espectacular. Realmente revisaba cada una de las crónicas, porque no es que ser es un libro de crónicas, ¿no, Miguel? Sí, tal cual. ¿No? Es un libro de Eso espero. crónicas. Sí, 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 sí. Y cómo vas contando cada acercamiento que tuviste a las personas, y que muchas veces ellos seguramente no se dan cuenta que tienen una historia riquísima que contar en su ropero, ¿no? O en un álbum de fotos en la sala, si hablamos de fotos, ahora estamos hablando de camisetas, lo más probable es que sea en un ropero, en un estado impecable, y si hablamos de coleccionistas ya que lo llevan a otro nivel, está la historia esta de la camiseta de Universitario de la final de la Copa Libertadores del 72, ¿no? Como una persona de otro lado del mundo viajó hasta Argentina a buscarla, más o menos, ¿no? Es así un poco la historia, y cómo esta camiseta termina siendo con un valor importantísimo, ¿no? Tiene, a nivel histórico, el equipo peruano que obtuvo un logro en torneo continental, el mayor logro, un subcampeonato, termina siendo una pieza, pues, de museo, seguramente, ¿no? Sí, lo que pasa Sí. es que los equipos de fútbol no son solo los futbolistas, o no son siempre los futbolistas, ¿no? Ni son siempre los entrenadores, y mucho menos los dirigentes. Son las camisetas, son los símbolos, son los colores. Entonces, es inevitable que haya algo que sea un disparador en algún modelo de alguna camiseta extraña, de alguna camiseta que uno recuerda haber tenido, que recuerda haber regalado, que recuerda haber visto, para devolverte a ese momento feliz o a ese momento de derrota también, ¿no? Exacto. Sin duda. Pero ya el nivel al que acceden los coleccionistas, que es un grupo fantástico, hermético, al que yo he conocido en este último tiempo, al que respeto mucho, que tiene sus códigos de familia Ingalls, pero también de Corleone. O sea, tienen ambos códigos. Y que se respetan mucho, y que son básicamente rescatistas, ¿no? En el Perú no existe, salvo el Museo Olímpico Peruano, en el IPD, no existe un museo del fútbol peruano. Claro. No existe. Los clubes no tienen un museo abierto al público. Los clubes más importantes, los 5, 4, tú los conoces tanto como yo, Humberto, no tienen. Y no es que no tengan historia por contar, la tienen,
quizás no al tamaño de clubes grandes de Sudamérica o de Europa, pero la tienen. Y es finalmente parte de la cultura del país. A mí me parece eso locazo, alucinante, triste, pero también me parece hermosa la labor de los coleccionistas. De los coleccionistas con los que yo pude conversar para trabajar el libro, de los coleccionistas a quienes ya les he tocado la puerta para seguir contando sus historias, pero que tienen tú lo decías, ¿no? Fernando Figueroa es un peruano que vive en Baar, en Suiza, al otro lado del mundo, 8 horas de diferencia, y de pronto un día encontró que existía una camiseta de universitario, la única que existe, no existe otra camiseta, jugada, usada en la final de la Copa Libertadores de 1972. Eso que es un hito en la historia de la U, y decidió rescatarla. Es el único verbo que se me ocurre. Decidió rescatarla. En el club no debe tener ni idea que existe esa camiseta. Ni idea. Y eso mismo seguro hace que cada pieza de historia que se vaya encontrando, como esta camiseta, como toda esta parte de toda esta investigación, sea mucho más rico, ¿no? Porque tal vez si lo tuviésemos en un museo al cual podemos acceder todos los días si nos diera la gana, ya no tendría, no digo que pierda su valor, ¿no? Pero tal vez el encontrarlo y que sea una historia así como que rebuscada, seguramente pues le da tiene otra esencia tal vez, ¿no? Yo me quedo con eso. No sé si Renzo tú quieres agregar algo. Sí, sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo hablar de coleccionismo, de todas esas historias que hay detrás. Y cuando hicimos Minuto 90 en 2017 en Bogotá, recuerdo que la inauguración la hicimos ahí con el consulado peruano allá en Bogotá, y hubo una exposición de un coleccionista peruano ahí que vive en Bogotá, y tenía inmensidad de archivos, Sí. de camisetas, de todos los equipos, ¿ah? De cards, figuritas, impresionante, o sea, impresionante, o sea, en Colombia, pues, ¿no? Entonces, imagínate en diferentes partes del mundo de lo que habrá, no solamente no de todo el Perú, sino de clubes, y claro, pensar en un museo, pensar en estos momentos, puntos de encuentro, a uno que le gusta este tipo de momentos, ese tipo de historias que te sentarías a escuchar toda la tarde, toda la noche de ese tipo, creo que también estaría bueno pensar en eso, ¿no? Soñar con eso en algún momento, y bueno, quizás eso también es una motivación por las que estamos aquí, ¿no? El coleccionismo, la literatura, el cine, y yo me quedo finalmente con todo eso, que es como a través de las actividades culturales revalorizamos el deporte que tanto nos gusta, trabajamos la memoria colectiva, y creo que cada vez que sucede esto somos felices, ¿no? Y lo disfrutamos. Así que nuevamente, Miguel, felicidades por el libro. Ya Gracias. está a la venta, los datos están ahí en nuestras redes sociales para contactar para la venta del libro. Y gracias, Humberto, nuevamente por acompañarnos ya en todo este tiempo. Ojalá que sigan muchos años con los dos y compartiendo estos momentos, estas vivencias. Estoy seguro que las recordaremos con mucho cariño más adelante. De todas maneras, creo que el fútbol, los libros, la literatura terminan siendo algo que, bueno, es lo que hoy en día nos tiene acá, ¿no? Particularmente desde mi eje de librería, ¿no? Siempre buscamos promover mucho la lectura, y hay muchas personas que no tienen esa cotidianidad con el libro, y buscamos que el fútbol sea una manera un poco más... no sé cuál sería el término, ¿no? Más sencilla, más bonita de entrar en este buen hábito, ¿no? Y nos ha pasado a Es la muchas mejor, personas. Humberto, es la mejor. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que en el colegio me obligaban a leer libros de este tamaño, cuando yo tenía 12, 13 años,
no sé, Los Miserables de Víctor Hugo, la poesía del siglo de oro español, y yo no estaba preparado para eso, estaba preparado para textos mucho más sencillos, más cercanos a lo que a lo que en aquel momento me interesa, que es mis amigos, el Claro, deporte, el fútbol, a tu interés, claro. no sé. Y además el fútbol, el deporte es un elemento unificador increíble. Totalmente. Si acaso no es el único, ¿no? En este país en el que somos tan, el que nos gusta tener tantas distancias, solamente cuando juega la selección o cuando hay cuando hay un deportista que compite y que de pronto nos recupera la peruanidad, hay como una paz y un silencio y una armonía que no hay cuando eso se acaba, ¿no? Ojalá que Amor a la Camiseta sirva para en algún momento recordarlo también. Sí. No, creo que vamos llegando al final. Ha sido una linda conversación. Yo que sí me considero un lector de fútbol, felicito el trabajo que has hecho y agradezco a la Gracias. vez el rescate de historias que has podido hacer a lo largo de Amor a la Camiseta, porque definitivamente pone en valor, repito mucho esto, pero pone en valor la historia del fútbol, del deporte peruano, ¿no? Que es algo que se necesita, darle no solamente valor a lo que ha pasado en los últimos 3 4 años, sino bueno, vamos un poco más allá, vamos a los últimos 20 30 años, historias que podemos encontrar, conocer, estar orgullosos de lo que somos también como nación, como país, en tiempos complicados, ¿no? Entonces, yo sí te agradezco, te felicito por el gran trabajo que has hecho. Gracias, Humberto. Estoy totalmente seguro que la gente que pueda adquirir el libro lo va a disfrutar, va a aprender y va a descubrir historias que seguramente luego las conversará con un amigo en una reunión cuando nos podamos reunir o virtualmente, porque definitivamente yo tengo un par de historias que quiero contarle a mis amigos saliendo de acá, porque sé que le van a interesar y que estoy seguro que no sabían. Así que espero que realmente eh, todos puedan leer el libro. Agradezco la oportunidad, Renzo, ¿no? Por generar esto, por este espacio para poder generar esta conexión entre el fútbol, la cultura, la literatura. No sé si quieres dar un mensaje final para ir cerrando esto. De agradecimiento nuevamente que lo disfrutemos. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Espero que pronto que sea acompañado de un par de chelas. En estos momentos tan complicados, en este año tan atípico, pero esto finalmente lo que está pasando, lo que estamos haciendo ahora, finalmente logra reivindicar un poco también lo que tú decías, Humberto, la historia. Estos somos y encantados de presentar precisamente esta obra de Miguel nuevamente. Así que están todos invitados a comprar el libro Amor a la Camiseta de Miguel Villegas. Un abrazo, Miguel, un abrazo, Humberto. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, Renzo. Miguel, unas últimas palabras. Tú que eres el autor de lo que nos ha traído acá hoy día. Eh, oh, gracias, Humberto, gracias, Renzo. Un abrazo para Alejandro también, que se tuvo que ir a cumplir un compromiso que ya tenía pendiente, pero que nos acompañó y un poco nos hizo regresar también a episodios felices del fútbol peruano gracias a su memoria. Gracias por el respeto con el que se acercaron al libro. Me voy más abrumado de lo que ya estaba cuando empezamos esto, cuando lo conversamos. Y a Renzo, muchísimas gracias por el espacio, por eso es que, por tu onda, es que al festival le va tan bien. Y evidentemente, Humberto, a la librería a De Contra le va como le va, básicamente porque es un gran lector. Un abrazo y nada, mucho amor a la camiseta, solo eso. Así Gracias, es. gracias. Mucho amor a la camiseta. Chao. Me gustó esa frase. Gracias.
Gracias, Miguel, gracias a todos. Los invito a comprar, ¿no? Amor a la camiseta, lo van a disfrutar realmente. Así que nada, buenas noches.